Tú que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es santo, es profundo y es sabio, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo, cántale. Y es santo, sobrenatural, sobrenatural, no lo puedo entender, es sobrenatural, yo lo recibo por fe. Es sobrenatural, es sobrenatural. En cada clavo, traspaso tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, oh, pensabas en mí y lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada latigazo que dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí.
eres bueno, porque tú eres grande. Has hecho tantas cosas con nosotros. Tu palabra nos enseña que debemos ser agradecidos en todo. Hoy queremos bendecir tu nombre, agradecerte por tu infinita misericordia. Oh, aleluya. Restaurador de mi alma, que sanas el dolor. Redentor, redentor de mí, ayer o te bendeciré. Creador de los cielos, creador de los cielos, la tierra y el mar. El mundo se alegra, te glorificaré. Por siempre, por siempre. Restaurador de mi alma, que sanas el dolor, que sanas el dolor. Redentor, redentor de mí, ayer o te bendeciré. Creador de los cielos, creador de los cielos, la tierra y
Bienvenidos todos a este espacio, Santa Iglesia del Señor. Quien les habla es el pastor Abel Montenegro. Contentos y felices de poder compartir todas las semanas palabra de parte del Señor a toda nuestra congregación y a todos aquellos que también semana a semana se van sumando y se van nutriendo también de las enseñanzas que brindamos. Como siempre, es fundamental tu acompañamiento. Es bueno que nos ayudes a que esta palabra llegue a más personas. Así que si estás en tu casa, llama a tu papá, a tu mamá, llama a tu esposo, a tus hijos. Reúnanse, dedíquense en este tiempo 40 minutos para recibir una instrucción de parte del Señor, una instrucción bíblica. Y también te pedimos que des compartir, además de dejar un comentario, un me gusta, que todo eso ayuda para que el mensaje se pueda reproducir más. Realmente eso es así, si no, no lo pediríamos. Bueno, bienvenidos de nuevo, contentos de estar acá. La palabra del día de hoy es una palabra para aquel que tiene sabiduría o para aquel que quiera tenerla. La acumulación de conocimiento no es sabiduría, no te da sabiduría. Tampoco la sabiduría que queremos hoy mencionar está referida a la sabiduría según el mundo. Más bien, queremos hablar de la sabiduría que viene del cielo, la que Dios imparte a sus hijos, para que nosotros, podamos, por medio de la sabiduría de Dios, alcanzar ese grado de discernimiento, de madurez, para poder escudriñar, conocer las cosas que están por fuera de lo que Dios espera para nosotros. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Junto a su ejército de demonios está buscando cómo poder infiltrarse. Y lo ha hecho desde el principio, desde la era cristiana en sus nacimientos. Ya los apóstoles se encontraban que tenían que tratar temas porque justamente se empezaba a mechar entre la verdadera enseñanzas erradas y equivocadas. Por eso decía que este mensaje es para aquel que quiera tener sabiduría o para el que la tiene. Y más en estos tiempos de falsos predicadores, de falsos expositores bíblicos. Y lo que hoy quiero hablarles no es simplemente un pensamiento mío. Voy a recurrir al mismo Señor Jesucristo. Vamos a sacar de la boca de Él lo que Él dijo al respecto sobre un tema particular que requiere sabiduría. Y te voy a hablar de Jezabel. Jezabel, para los que no conocen, es una sacerdotisa de Baal y de Acera, una bruja, una hechicera. Era la esposa del rey Acab, rey de Israel. Pero ella no era una hebrea, ella era una fenicia, hija del rey fenicio que sería hoy el Líbano, el norte de Israel. Ella se casa con él y ella empieza a tener una manipulación y a utilizar la autoridad de su marido para traer desviación al pueblo de Israel. Y encima que el rey Acab era un rey malo, con ella era peor. Esta mujer era una mujer despiadada, mala, pero sobre todo manipuladora. Obviamente no honraba a Dios porque ella adoraba a sus dioses. Y una de las características fundamentales de esta mujer es que no solamente era una manipuladora, sino que era una manipuladora perversa. Justamente la cualidad que tenía para llevar adelante sus planes era nada más ni nada menos que de meterse en los asuntos de su esposo, que era el rey, y de allí en adelante utilizar la autoridad que no era de ella como si fuera de ella. Y a su vez manipulaba a su esposo para que hagan cosas peores. Lo fascinante de la historia de esta mujer, entre estas cosas, es el final que tiene. Estamos hablando de la época del profeta Elías, que hizo descender fuego del cielo, que agarró a los 400 sacerdotes de Baal,
Bueno, ahí tienen la historia en Segunda de Reyes, capítulo 9. Del versículo 30 al 37 van a encontrar algo sorprendente, que se trata sobre cómo esta mujer terminó sus días, justamente como lo había profetizado el profeta Elías. Una muerte trágica, una muerte dura y una muerte realmente maldita. Sí, realmente maldita. Resulta que ustedes, si van a la historia, van a encontrar que quien los va a destronar, un tal Jehú, resulta que ya había muerto Acab, y ella estaba tratando de ver si podía, en una de esas, seducir a este nuevo rey que estaba emergiendo, y de así mismo, a través de la seducción, entronizarse nuevamente para seguir su juego de manipulación. Este rey, cuando vio que ella estaba en una torre, mandó a preguntar quién estaban con él. Y allí había unos 3 eunucos que se arrodillaron como para decir, efectivamente, estamos contigo. Entonces da la orden de que la tiren desde la torre donde ella estaba, que previamente se había preparado para ver si podía reacomodarse. La tiran al vacío y él sigue adelante con su carro, sus caballos. Realmente fue cruel, no solo que la tiraron al vacío, sino que los carros y los caballos la pisotearon, la pisaron, la aplastaron y la dejaron ahí, y él llegó, entró, empezó a comer, y al tiempo dice: bueno, como es hija de un rey, vayan a buscarle y que le den sepultura. Y cuando van, solo encuentra que de su cuerpo había quedado su calavera, sus manos y sus pies, porque el resto de su cuerpo se los habían comido los perros. Y cuando la gente ve que ocurrió esto, conociendo la profecía, que Acab sería muerto, que Jezabel sería comida por los perros para que sea estiércol y nadie la encuentre. Y literalmente se convirtió en estiércol a través del proceso digestivo de esos perros. Una muerte maldita. Ahora, ¿por qué yo quiero hablar un poco de Jezabel y te cuento un poquito de la historia de Jezabel? Porque en Apocalipsis 2, 18 al 29, vamos a encontrar que el Señor Jesús la trae a mención, la trae a colación, porque le está dando un mensaje a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira se ubica cronológicamente en el tiempo, estimamos entre el 537 y el 1517, cuando Lutero comienza la Reforma Protestante. Entre el 500 y el 1517 se cree que allí se ubica la iglesia de Tiatira. Luego sigue la iglesia de Sardis, que es la iglesia protestante, luego la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia evangélica, y la Odisea, la última iglesia, que es la iglesia directamente ya apóstata. Porque en el libro de Apocalipsis nos encontramos con el mensaje de Jesús a las 7 iglesias de Asia Menor, que eran 7 iglesias que estaban en Asia Menor, pero que a su vez representaba cada una de ellas la evolución, por así decirlo, el desarrollo de cómo la iglesia cronológicamente en esos 2000 años se iba a comportar hasta la venida de Cristo. Esos 7 mensajes, a nosotros que somos la iglesia de Cristo, realmente nos tiene que importar. Y dice así, si vamos al texto bíblico en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego. Esto aquí el Señor Jesús está diciendo: yo puedo ver y penetrar hasta lo más profundo del corazón. Mis ojos todo lo escudriñan, mis ojos todo lo ven, mis ojos todo lo disciernen. Mis ojos son como llamas de fuego.
A mí no me pueden engañar. Y mis pies semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido es un metal que tiene refulgencia y a su vez es pesado. Aquí Jesús está usando esta figura como diciendo, yo soy el que tiene la autoridad. Como diríamos coloquialmente hoy día, yo soy el que pisa fuerte, ¿sí? Bueno, yo soy el que realmente tiene peso y además mi paso es glorioso. Jesús se muestra a sí mismo ante la iglesia como aquel que tiene la autoridad y que ante sus ojos nada se le escapa. Y luego en el versículo 19, Jesús le dice a esta iglesia, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mejores que las primeras. Es una hermosa caricia, es una caricia preciosa. Conozco tus obras, motivadas por el amor, activadas por la fe, ejecutadas por el servicio, todo por causa de tu paciencia, y que cada vez lo haces mejor. Es decir, muchas iglesias cuando hacen algo y es el primer evento o son los primeros días, todo allá arriba. Como diríamos coloquialmente, metemos toda la carne al asador. Pero después muchas iglesias van bajando su nivel. Ya empezamos con los cultos presenciales y tenemos la iglesia que llega al cupo que tiene que llegar, pero después al otro fin de semana ya no es tanto, y al otro fin de semana mucho menos, y ahí vamos, ¿no? Hacemos algo y que en primera instancia está muy bueno, pero después ya las cosas no salen con tanto nivel. Esta iglesia era una iglesia que con amor, con fe verdadero, con servicio, hacían cosas cada vez mejores. Y el Señor se lo recalca. Pero estaba ocurriendo algo que el Señor no podía disimular. Estaba ocurriendo algo que el Señor no podía decir, bueno, son humanos, les voy a tener paciencia. Miren lo que les dice en el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Por eso les hablé de Jezabel. Porque aquí podemos pensar que había una mujer llamada Jezabel, literalmente, o que a su vez es una metáfora que el Señor Jesús está hablando acerca de la mujer de Jezabel de los tiempos del profeta Elías. Entonces nos llama la atención por qué pone el nombre Jezabel. Vamos a suponer que en ese momento, en esta iglesia específica de Asia Menor, esta Jezabel era una mujer literal llamada Jezabel. ¿Qué hacía esta mujer? Primero, se dice profetiza, luego enseña y encima seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¡Wow! Había una mujer que, si lo tomamos literal, estaba seduciendo a distintos hermanos de la congregación para llevar adelante actos de pecado, literalmente de fornicación, y de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, Pablo dice, cuando vayan a la carnicería no pregunten, ustedes compren por cuestión de conciencia, porque si ustedes saben que está sacrificado a los ídolos, entonces no lo compren. Pero si no preguntan, ustedes en el nombre de Jesús después van a comer. Por eso que nosotros siempre, antes de alimentarnos, oramos, agradecemos al Padre por los alimentos y los santificamos en el nombre de Jesús, porque si comieren cosas mortíferas no les hará daño. Entonces, Señor, para tu gloria comemos. En este caso, ellos sabían que estaba sacrificado a los ídolos y esta mujer los seducía para decirles, quizás, no pasa nada, come en confianza, dale que va, está riquísimo, no sabes, te lo estás perdiendo. Pero no quedaban en la cuestión del alimento, sino que también los llevaba a fornicar. Pero no solamente eso, ella tenía un nivel de influencia en esa iglesia que hacía lo que hacía, pero además, encima, profetizaba y encima enseñaba. Y la iglesia lo estaba tolerando, pero Dios no lo estaba tolerando.
Dios no estaba tolerando. Quiero decirte que nuestro Dios, el Señor Jesús, es un Dios exclusivista. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Así que aquí tenemos a esta mujer que la sentencia es dura, porque en el versículo 21 Jesús dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Así que decíamos que esta mujer podría ser una mujer literal, pero también es una metáfora y simbólicamente puede estar llamando la atención a la Jezabel del Antiguo Testamento, porque la actitud que tenía esa mujer también era similar a esta. Llevaba al pueblo de Israel a que fornicara y coman de lo sacrificado a los ídolos, porque ella fomentaba el culto de Baal. Estoy hablando de la Jezabel del Antiguo Testamento y quiero hacer la similitud entre ambas. Esa mujer del Antiguo Testamento llevaba al error al pueblo, tanto que el profeta Elías tiene que hacer descender fuego del cielo para que el pueblo de Israel pueda decir, Jehová es Dios o Yahweh es Dios, porque Baal y los profetas de Baal estuvieron todo el día, toda la mañana, estuvieron todo dando vueltas y vueltas y ni siquiera un chasquido de nada ocurrió. Demostraron que ellos no tienen poder, pero el Dios del cielo fulminó el altar. Y el pueblo de Israel tuvo que reconocer que su Dios era el Dios real y verdadero. Pero ¿por qué tanta confusión? Porque esa mujer perversa estaba llevando a que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento entrara en los errores similares a estos. A fornicar espiritualmente, que es la idolatría, la adoración a otros dioses, la adoración a otros seres vivos. Y decíamos que la iglesia de Tiatira representa la iglesia que está entre el entre el año 500 y el 1517. En ese tiempo, la iglesia que representaba la fe cristiana ha hecho exactamente lo mismo que esta Jezabel, porque en ese tiempo se introdujo un montón de enseñanzas heréticas que no tienen que ver con las Escrituras, con la palabra de Dios. En ese tiempo, entre el 500 y el 1500, se introdujo a la iglesia cristiana enseñanzas que tienen que ver con la fornicación espiritual y con lo sacrificado a los ídolos. Se introdujo la enseñanza de, por ejemplo, la concepción inmaculada de María. Se introdujo la enseñanza de la asunción de María. Se introdujo la enseñanza del Ave María y María Redentora. Hoy día quieren llevar adelante, pero no creo que lleguen a tanto, pero tampoco me sorprenda que lo hagan, que quieren llevar a María como la diosa del cielo. Una locura. En ese tiempo la iglesia introdujo la enseñanza del purgatorio. En ese tiempo la iglesia introdujo la infabilidad papal. En ese tiempo la iglesia introdujo la tradición como que tiene la misma autoridad que las Escrituras. Se agregaron libros apócrifos y obviamente se levantaron profetas, falsos profetas en ese tiempo que daban visiones místicas de lo que acontecería con la iglesia y asuntos, pero que Jesús dice que no son profetas. Jesús dice que esta mujer Jezabel, que está representando ahora metafóricamente a un sector, a un grupo de personas manipuladoras que empiezan a distorsionar, y no confundamos, porque muchas veces cuando vemos algún manipulador, los que manejamos términos bíblicos decimos, ese es un jezabélico, haciendo referencia a Jezabel, o esa es una jezabélica, haciendo referencia a Jezabel, porque es una manipuladora terrible. Pero no todo manipulador es un jezabélico. Es un jezabélico aquel manipulador que, utilizando las mentiras de que tiene visiones y profecías, quiere usarse para sí mismo, arrogarse la autoridad aún para enseñar. Ustedes fíjense que acá dice esta mujer Jezabel que se dice
profetiza y encima enseña. Enseña porque se autoarroga la autoridad, porque ella tiene esas visiones místicas que el resto no tiene. Y por lo tanto se quiere sobreponer a las propias autoridades impuestas, dadas por el Señor. Lo mismo pasó con Acab. Él era la autoridad, pero quien ejercía la autoridad para su provecho y su capricho era esta mujer Jezabel, manipulando la autoridad. Lo mismo pasó con esta iglesia de Tiatira, que ese grupo de gente empezó a manipular las autoridades para infiltrar enseñanzas heréticas, argumentando que esa autoridad venía por las profecías y por las enseñanzas que daban, pero luego terminaban introduciendo pecado, distorsión a la palabra de Dios. Si esto no fuera un tema serio a que nosotros lo tengamos que tratar, Jesús no lo hubiera hablado. Pero Jesús, que tiene ojos de fuego y sus pies de bronce bruñido, Él discierne las intenciones de los perversos y de los malvados y nos descubre un manto de engaño para que nosotros podamos ver con nuestros ojos y podamos tener discernimiento. Y acuérdense de que el discernimiento no es algo etéreo que se adquiere solamente porque sí. El discernimiento es cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, allí el discernimiento se incorpora a nuestras vidas y vamos creciendo en el discernimiento. Yo tengo la cualidad de que todas las cosas las juzgo por la palabra. Todas las cosas las juzgo por la palabra. Pero para eso tengo que ser un buen conocedor de la palabra, para discernir el espíritu de la palabra, porque no sea cosa que me pase lo que le pasó en Mateo 23, Jesús reprende a los hipócritas y les dice ciegos que guían a otros ciegos, que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Ustedes que dicen que el oro santifica el altar, cuando el altar santifica el oro, hipócritas, víboras. Es decir, Jesús en Mateo 23, te lo recomiendo, léelo, está muy bueno, porque desnuda la hipocresía y la mentira y el engaño de mucha gente. Y aquí nosotros vemos que el Señor nos quiere mostrar que no nos hagan pasar gato por liebre. En las congregaciones también hay personas, ya sean mujeres o hombres, que tienen ese espíritu jezabélico, que van a estar buscando generar murmuración, división, pleitos, disconformidad, desautorizaciones, manipulaciones verbales, generando chismes, plantando pensamientos de puntos de vista, pero que obviamente generen discordia en la congregación, que a su vez se muestran en sus contenidos cuando imparten sus charlas. Se nota la falta de perdón, los celos, las envidias. Eso es un espíritu jezabélico. No es que hay detrás un demonio que dice, yo soy jezabélico. No, en realidad es la condición de una persona que, obviamente influenciado por demonios, su condición como humano lo lleva a actuar de esta manera. Y cuando vos ves una persona que en su condición humana desea manipular a las autoridades, poniendo en jaque a las autoridades, desea generar entre los hermanos división, pleitos, disconformidad. Y si no es en la congregación, puede serlo en el trabajo. Y si no es en el trabajo, puede serlo en tu propia familia. Como pastor he tenido la experiencia de ver muchas personas donde uno de los dos en el matrimonio era jezabélico, manipulador, que hacía propio mal a su propia familia. Muchos hombres perdieron ministerios por causa de no darse cuenta que quizás su esposa era bajo un espíritu jezabélico, lo manipuló de tal manera que le hizo perder todo lo grande que tenía por delante, bajo la esperanza de que en el futuro iban a ser más grandes y en el futuro están peor que antes. Ahí hay un espíritu jezabélico que quiere entronizarse en un lugar que no le es dado.
Porque además no es solo que quieren entronizarse en un lugar que no les es dado, sino que la causa después no son los frutos del Espíritu. Paz, paciencia, amor, bondad, fe, templanza. No, la causa luego es división, separación, disconformidad, murmuración, desautorización. Genera todo un clima denso y pesado. Y nosotros tenemos que ser sabios. ¿Para qué tenemos que ser sabios en este sentido? Bueno, si identificamos una persona así, tener que tomar distancia. Porque tarde o temprano puede hacer que los platos se paguen caros. ¿Sí? Cuando uno visualiza esto, si el Señor Jesús nos da esta enseñanza y permitió que en el Antiguo Testamento tengamos la historia de Jezabel y luego en el Nuevo Testamento Él habla en el libro de Apocalipsis, hace mención a Jezabel y vemos las condiciones y que luego ocurrió así de la misma manera en ese tiempo cronológico de la iglesia entre el año 500 y el 1500 donde se introdujeron un montón de enseñanzas heréticas que ustedes tienen que saber que toda enseñanza herética es fornicación o adulterio delante de Dios. Es la similitud, es el adulterio espiritual. Y lo mismo esto lo tenemos que ver en nuestra vida diaria. El Señor dice que Él la arroja en cama y a gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, si hay gente que se suma hacer lo mismo de ella, que es empezar a distorsionar la palabra de Dios, adulterar la palabra de Dios, enseñar como verdad una herejía, y encima yo me sumo a todo eso, y además vemos que en su actuación manipuladora genera un montón de clases de rompimientos del espíritu en la congregación, el Señor te dice que si uno es parte de eso, lo que va a venir es que si no se arrepiente, a los que con ella también practican estas cosas, entonces, versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Una de las cosas que la mujer Jezabel tiene, o el espíritu de Jezabel, ¿sí?, esa condición de esa persona que se inclina a actuar de esa manera, vuelvo a repetir, es una persona que se inclina a actuar de esta manera. La Biblia lo identifica como un espíritu jezabélico, que no es que hay un demonio detrás tipo fantasmita diciéndole lo que tiene que hacer. Ese espíritu jezabélico, esa actitud ya lo tiene en el corazón. Obviamente que los demonios también le tiran leña al fuego, lo aventan para que continúe. Pero no es que, ay, pobrecito, está bajo un espíritu jezabélico. No, él es el espíritu jezabélico. Está haciendo lo mismo que hizo esa mujer y que el Señor aquí en Apocalipsis la trae a mención. A los que practican con ellas estas cosas, también los entregaré a tribulación y a sus hijos los heriré de muerte. El mismo Señor Jesús, que murió en la cruz del Calvario, el mismo Señor Jesús, que entregó su vida por nosotros, por amor, y que toleró y soportó, ese mismo Señor Jesús es el que también no tolera y no soporta. Por eso que tengo contra ti estas cosas. ¿Por qué las tiene en contra? Porque no las tolera. El Señor puede tolerar nuestra debilidad humana. El Señor puede tolerar nuestra falencia humana. El Señor puede tolerar un error humano. Todos tenemos errores humanos, yo los tengo y agradezco al Señor por su gracia y su misericordia que me tolera. Porque si no fuese por su gracia yo no sería digno, de hecho no soy digno de nada, es solo por su gracia que me hace digno y por su gracia me tolera. Pero tenemos que tener sabiduría, no confundir los patitos, ¿sí? De verdad, no confundir ahí el parámetro. Una cosa es que el Señor tolere mi humanidad y nuestros errores humanos y otra cosa que nosotros toleremos lo que Él no tolera. Y en esto lo que te quiero decir es que el Señor es exclusivista, Él no negocia ciertos temas.
En Él tenemos gracia, salvación y perdón de pecados y nos arrepentimos y nos apartamos de todo pecado. Pero si empezamos a hacer un cambalache de las cosas de Dios, si nosotros empezamos a rebajar las enseñanzas de Dios, si nosotros somos indisciplinados en las cosas de Dios, lo que va a pasar es que este espíritu jezabélico, estas personas jezabélicas pueden llegar a tu vida y si no tenés el discernimiento ni la madurez espiritual para detectarlo, lo más probable es que te hagas parte de pecados ajenos. Lo más probable es que seas partícipe del error de estas personas. No obstante, en el versículo 24, el Señor dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tienen, retenerlo hasta que yo venga. Y esto es fundamental, retener lo que tenemos. Es decir, sabiduría para discernir. Cuando vemos un cuadro jezabélico de un manipulador o una manipuladora, que no es una simple manipuladora o manipulador, es un manipulador sobre las enseñanzas de Dios y en contra de la iglesia de Cristo, entonces ahí hay un espíritu jezabélico. Tarde o temprano Dios dice, yo la voy a echar en cama, es decir, la voy a sacar fuera. La voy a sacar fuera, o los voy a sacar fuera, porque Él es el Dios de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Yo soy el que tiene, Jesús dice, yo soy el que tiene los ojos como llamas de fuego. A mí no me vas a hacer pasar gato por liebre. Y yo soy el que tiene pie como bronce bruñido. A mí no me vas a contar el cuentito. Pero a nosotros, que nos mantenemos al margen y no toleramos, Él dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hay una recompensa para aquellos que venzan. Y justamente para no caer en el error es fundamental tener discernimiento. Ahora, el discernimiento no se adquiere solo porque sí. Es fundamental que nosotros tengamos un corazón limpio. Sí, porque Dios es un Señor selectivo. Él también marca la cancha, pone la vara alta y Él dice cómo hay que caminar. A mí los asuntos de teología mucho no me importan. No, te tiene que importar. ¿Sí? Porque eso te va a dar sabiduría. Ahora, si vos crees en el Señor Jesucristo, lo fundamental es buscar tener un corazón puro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Nosotros necesitamos trabajar para adquirir ese discernimiento en tener un corazón no contaminado. Porque aquel que llena su corazón con, por ejemplo, ¿no? Con emociones pecaminosas, codicia, ambición, lujuria, avaricia, con sentimientos mundanos, celos, envidias, rencores, ¿sí? Sentimientos humanos, orgullo, contiendas, peleas, pleitos, con estímulos mundanos, llenamos nuestro corazón con estímulos mundanos, fama, poder, gloria, riqueza, placeres, admiración, reconocimiento. Nuestro corazón va a estar tan cargado de lo negativo que no vamos a tener ojos para ver. No vamos a tener mente para discernir, porque estamos cargados de cosas que no nos habilitan a tener más de Dios. Ahora, sí hemos visto que sí hay creyentes cargados de codicia, de ambición, de lujuria, de avaricia, llenos de envidia, de celos, de rencores, de orgullo, de contiendas, llenos de fornicación, con deseos de fama, de poder, de gloria, de riqueza. Sí hemos visto esos cristianos. Esos cristianos, si no se arrepienten, pronto podrán ser víctimas de algún jezabélico o jezabélica. Y para aquellos que viven un acting, es decir, la fe es un acting, vienen, levantan la mano, lloran, pero después se van a los boliches, después practican toda clase y tipo de pecados sexuales y después van y practican cualquier inmoralidad sexual, de vicios.
A ellos le decimos arrepentite. Arrepentite porque Dios, grande es su misericordia, pero Él no va a aceptar que le contemos el cuentito. Él no va a decir, ay, sí, chiquitito, tenés razón, pobrecito. No. Él nos va a hacer responsable conforme a su palabra, no conforme a nuestro criterio. Porque hay mucha gente que cree que conforme a su criterio va a alcanzar la salvación. Y Dios no va a juzgar a nadie según mi criterio o el criterio de alguien. Dios va a juzgar a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, a todos según su palabra. Entonces nosotros tenemos que ser ricos en el discernimiento de la palabra de Dios para discernir. Y es fundamental tener un corazón puro y limpio, porque si no puede ocurrir lo que les ocurrió a los fariseos, a los religiosos de la época de Cristo, cuando Jesús narra, por ejemplo, en Mateo 23, hipócritas, mentirosos, sepulcros, ustedes que van y quieren ayudar a las viudas, pero lo que hacen es quedarse con todo lo de la viuda. Ustedes que se la dan de puros, de santos, y están corrompidos, sus corazones llenos de pecado. Así que tenemos que en la iglesia están esta clase de personas, que tarde o temprano Dios la va a quitar de entre su pueblo, porque Él es el que manda. Él es el que gobierna, pero a nosotros el Señor nos da esta palabra. En el versículo 29 dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y realmente, ¿qué más deseo, amado hermano, amada hermana? ¿Qué más deseo? Que el Señor te añada discernimiento. Y esto es algo que vos lo tenés que construir día a día. No es que mágicamente va a venir discernimiento. Si bien la palabra de Dios dice en Santiago, aquel que necesite sabiduría, pídasela a Dios, que Dios se la va a dar en abundancia. Claro, va a venir esa sabiduría, pero cuando uno se la pide de manera constante, porque está preocupado, porque quiere realmente hacer la voluntad de Dios y quiere agradar al Señor, entonces el Señor, cuando uno está preocupado en querer separar blanco sobre negro, trigo con la cizaña, Dios te va a ir dando sabiduría. Y esa sabiduría viene por el escudriñar la palabra todos los días. Y en la suma de los años, cada vez vas a ser más sabio, cada vez vas a ser más entendido, cada vez vas a poder mirar con la lupa de manera más definida y cada vez va a ser más difícil que te engañen. Así que Jezabel, un espíritu que puede estar entre la iglesia, pero que no nos puede engañar. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.